Lagardero FM, la fuerza del norte. Vamos a empezar con temas nacionales que tienen que ver con cuando Sebastián Piñera asumió como presidente del país, señaló que una de sus grandes pegas iba a ser generar y formar acuerdos. Uno de ellos tiene bastante tensa a lo que podríamos decir como la ex concertación, la ex nueva mayoría, hoy sin nombre alguno, pero con uno de sus aliados, ¿no?, que fue el Frente Amplio, que tiene que ver con la Comisión de Infancia, Percival. Así es. Bueno, Piñera fijó algunos lineamientos, 5 para ser más exactos, de lo que iba a hacer su gobierno, y uno de ellos es el que tiene que ver con los niños primero, y que se llamó la Comisión de Infancia. Efectivamente, como señala Enrique, Piñera hizo una comisión, invitó a varias personas de todo el espectro político nacional que se sumaran a este esfuerzo por darle un contexto a todo lo que estaba pasando fundamentalmente en lo que había sido en el Sename, que fue lo que originó este tema. No olvidemos que Piñera, la primera acción que hace como presidente es ir a uno de estos centros y daba un compromiso que existía sobre todo con el candidato Kast, con el cual había manifestado que los niños tenían que estar en primera fila de todo lo que eran los requerimientos del gobierno de Piñera. Finalmente el presidente opta por ese camino e invita a una comisión para la infancia que iba a tratar otros temas, también el del Sename, que era lo más importante, y a esto concurrieron las personas invitadas con problemas, por supuesto, porque más bien estas comisiones, Enrique, distinguidos auditores y auditoras, apuntan a tener una idea generalizada de cómo nos ponemos de acuerdo y cómo ese acuerdo finalmente se lleva al Congreso para discutirlo. Y esta invitación, particularmente, que recayó en un líder importante del Frente Amplio como es Boric, causó escosor internamente en el Frente Amplio. Boric, a su vez, se descarga con declaraciones quitándole piso al Frente Amplio, indicando que todavía, y tiene toda la razón, no está maduro ese movimiento, ese grupo de 14 partidos y movimientos políticos, a objeto de poder enarbolar una sola bandera respecto a todo, y él, como representante de su partido, digamos que es un movimiento, que es el Frente Autónomo, decidió ir, en búsqueda de colaborar en una causa en la que nadie puede restarse, a mi juicio, porque se trata de un tema muy delicado, Enrique. Nuestros auditores recordarán de la cantidad de gente que ha muerto, de nuestros niños, que ha muerto en dependencia del Sename o de quienes son sus articuladores. Y la verdad es que eso nos paralizó a todos el año pasado, y pudimos entender cómo finalmente hemos descuidado tanto ese espacio que hace necesario una visión transversal de cómo lo vamos a solucionar, y finalmente cómo la oposición, lo que es la nueva mayoría o la ex nueva mayoría con el Frente Amplio, se suman a este esfuerzo para poder generar, obviamente, instancias de diálogo, de participación y de encuentro, para ver, porque es una cosa que es transversal, no es del gobierno exclusivamente, o no es de un sector político. Por eso que lo que ha pasado con esa comisión augura sin duda, algunas discusiones, algunos temas que vamos conociendo de a poco, pero particularmente esto se va a ver en el Congreso donde decantan y donde se negocia finalmente, o donde se acuerdan los proyectos de leyes, y me parece que la manera en cómo empieza es atingente, porque claramente suponer que hay miles, Enrique, miles de niños, muertos en los últimos, 14, 15 años, en todos los gobiernos, transversalmente, es una cosa que no podría pasar desapercibida, porque finalmente esos niños, que normalmente están en el Sename, por ejemplo, terminan en las cárceles nuestras, donde ya está archicomprobado que estas escuelas del delito empiezan también, o empezaban, o debieran terminar
si terminan en la cárcel, pero empiezan normalmente cuando los niños están recluidos o están, digamos, asistidos en los lugares donde el Sename tiene para poder corregir las conductas de estos niños que empiezan a delinquir desde muy jovencitos, 12 años o antes, Enrique. Percival, en ese sentido, ¿no cree que el gobierno se apresuró cuando todavía no está esta comisión, donde está discusión, debate, análisis del cambio que se requiere en el Sename, más allá de un cambio de nombre que nosotros hemos visto, por ejemplo, con el Chile Vamos o la propia nueva mayoría que han cambiado de nombre, muchas veces siguen funcionando de la misma forma o en algunos casos peor, pero ¿no cree que se apresuró el gobierno en señalar que se le van a entregar más recursos a los sostenedores de los hogares y la residencia de Sename, tomando en consideración lo que usted señala, que durante los últimos años han fallecido miles de niños y niñas a lo largo del país que han estado al cuidado de esta residencia? Mira, yo creo, Enrique, que efectivamente eso requiere una decantación, requiere una conversación, no es una manera que podamos tratar de un día para otro. De hecho, digamos, el apresuramiento más bien tiene que ver con la urgencia de tratar el tema. No obstante, yo creo que, a mi juicio, por lo menos, el gobierno ya se tomó una cantidad de días, no sé si son 90 o 60, corrígeme tú, para que estén todas las propuestas sobre la mesa que se van a llevar finalmente al Congreso. Yo creo que el tema de la urgencia ameritaba una manera de ver apresuradamente el tema, Enrique, distintos auditores. Y yo creo que estos miles de niños que han muerto, por decirlo en forma eufemística, porque la verdad muchos de estos niños fueron, dejados morir, o si tú prefieres, no atendidos, o si tú quieres, derechamente muertos en circunstancias que hay que investigar muchas de ellas todavía. Entonces, yo creo que esa herida en el alma de nuestro Estado, de alguna manera requería alguna urgencia. Ahora, obviamente esto va a tener que decantar, van a tener que ver algunos asuntos. Este 25% que tú señalas que el gobierno ha puesto para que mejoren, tiene que ver con la calidad de la atención a cada uno de estos niños, que normalmente están asignados en esos lugares, pero también hay que ver las responsabilidades y a cambio de qué se le va a entregar más recursos, para ver cómo vamos a medir y cómo nosotros, como medio de comunicación, y también, por supuesto, como Estado, estamos atentos a que esos recursos no se despilfarren, sino que sean usados, sobre todo en los niños nuestros, que son más carentes, que vienen con un montón de problemas desde sus familias, y que finalmente lo que se busca es que se solucionen sus problemas, se puedan integrar a la sociedad y sean un aporte, y no finalmente que producto de su enseñanza en el mismo Sename se transformen finalmente en escuelas del delito, y finalmente más de la mitad, incluso de los reos que hoy día existen en nuestras cárceles, han pasado por el Sename. Entonces yo creo que hay un problema muy serio que amerita urgencia, pero también amerita, tener todas las cartas sobre la mesa para ver cómo lo hacemos y cómo se hace bien, de tal manera que se corrija el problema que venimos sufriendo hace más de una década, o tal vez más, Enrique. Exacto. Otro tema que ha estado fuertemente en la palestra, en los medios de comunicación, en la agenda informativa, y yo me imagino también que en las mesas y en los escritorios de las diferentes instituciones de gobierno y de policía, tiene que ver con la migración. Coincidentemente, la suspensión de vuelos de una aerolínea que estaba sindicada como como actor participativo importante con la llegada de inmigrantes haitianos a nuestro país, coincidió que bajó el porcentaje de inmigrantes desde este país del Caribe hacia el nuestro. Así es. Bueno, hay una línea LAU que fue la que trajo indiscriminadamente, fundamentalmente a migrantes que venían y que provenían de Haití. Pero hoy día tenemos un problema más serio, Enrique, que apunta a que extraoficialmente hay más de 1 millón de inmigrantes, y hoy día el ingreso indiscriminado bajo mentira al Estado de Chile con visas de turista, cuando sabemos que no vienen a turistear, la persona que viene a vender Super 8 en las calles de La Serena o de Antofagasta, de Copiapó, Santiago, no están en la vida de visa turista. Ellos vienen arrancando de la realidad de sus países, de la miseria de sus países, y buscan en Chile una oportunidad.
Desgraciadamente, nosotros no tenemos un Estado todopoderoso que sea capaz de integrarlos a todos y contenerlos a todos. Yo creo que esta desproporcionalidad y esta también desprolijidad y esta bulia que se ha producido o que ha tenido nuestro Estado respecto a los últimos años, de cómo ha entrado nuestra gente, gente que requiere algún apoyo, alguna participación, y viene a Chile a buscar un mejores horizontes, porque Chile da condiciones para eso, seguridad jurídica, etcétera, etcétera. Nos encontramos que tenemos hoy día personas que no podemos atender, que han llegado digamos, a copar nuestros sistemas de salud, nuestros sistemas de vivienda, y tienen que tener un coto, tienen que tener un término, es decir, cómo nosotros, siendo un país que podemos, digamos, y que necesitamos inmigrantes fundamentalmente para muchas circunstancias que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de la fruta, la cosecha, etcétera, mano de obra, que aparentemente falta en Chile, cómo nosotros contenemos eso y cómo hacemos esto una cosa inteligente, bien hecha. ¿A qué inmigrantes necesitamos en Chile? ¿Te fijas cuánto es lo que tienen que estar? ¿Saben ellos las realidades locales? Y finalmente, esos inmigrantes que estamos trayendo, en cuanto de alguna manera desfavorecen la posición de nuestros propios ciudadanos, que también buscan trabajo, ya que también quieren mejores condiciones de salud y que no las tienen, que tampoco tienen vivienda y no las tienen. Y hoy día tenemos, por ejemplo, migrantes mejor organizados, personas que nos vienen a pedir una serie de exigencias, que quieren tener derechos, pero no quieren tener obligaciones en algunos casos. Ya lo hemos visto, la prensa lo ha explicitado claramente, sin perjuicio de lo que significa la delincuencia, ¿ya? Ahí tenemos, digamos, inmigrantes venezolanos que huyen de la miseria de ese país que está muy complicado. Pero fíjate, también tenemos la miseria de otros países que pasan por nosotros, y nosotros tampoco tenemos que olvidarnos que nosotros como país somos un país de inmigrantes. No olvidemos lo que hicieron los alemanes, los alemanes en el sur, los italianos, no sé, en La Serena, por ejemplo, en otras partes del país, los croatas, los yugoslavos, los turcos, los libaneses, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, también, pero son personas, de esos inmigrantes, que llegaron a trabajar, a poner un gran esfuerzo, y seguramente hoy día los migrantes que hoy día están en Chile van a tener que, obviamente, concurrir a otro tipo de circunstancias legales para entrar al país, dado que ya tenemos, insuficiencia en hospitales importantes. Y hoy día lo que estamos requiriendo acá en nuestro país son personas que nos vengan a colaborar, que requerimos espacios técnicos, profesionales, que han llegado muchos y que son de muy buena calidad en general, te fijas, pero también requerimos, Enrique, tener, por supuesto, una política de migración que nos asegure que de alguna forma vamos a poder atenderlos bien. Y yo creo que hoy día lo que busca más rato el presidente Piñera con su ministro del área, a eso de las 10:30, 11 de la mañana, va a establecer cuáles son los criterios que van a empujar toda la ordenación de los inmigrantes en Chile. Y yo creo que muy bienvenida sea, porque requerimos un cierto orden, porque plata, recursos para atenderlos a todos, hoy día, desgraciadamente, nuestro Estado no tiene, Enrique. Amén al tiempo, Percio, vamos a conversar respecto a un tema de carácter internacional que está marcando la agenda a nivel global, que tiene que ver con la detención, pero la entrega voluntaria por parte de Ignacio Lula da Silva a la policía, luego de que el tribunal brasileño lo sentenciaran a 12 años de presidio, lo que pone en riesgo su candidatura presidencial. ¿Por qué pone en riesgo? Porque todavía tiene algunas instancias legales a la cual puede acudir. Sin embargo, podría jugarle en contra la ley de la hoja limpia, es decir, que no tiene que tener antecedentes para ser candidato presidencial en Brasil. Así es. Bueno, es un tema, tremendamente preocupante para América Latina, y lo es, Enrique y distinguidos auditores, porque Lula, un señor que viene, de un obrero de Brasil, que trabajó en la empresa metalúrgica muchos años, que llegó a ser presidente, formó el Partido de los Trabajadores allá en Brasil, etcétera, se encuentra hoy día condenado por una razón se le ha llamado muy eufemísticamente el tema de
dejar hacer, dejar que la corrupción ocurriera como un dejar hacer pasivo. Y se le ha criticado a él, digamos que él, habilitó, generó, dio condiciones para que esta corrupción existiera. Y yo creo que finalmente Brasil, en una democracia que pasó por momentos muy difíciles en los años 70, 80, hoy día está parada internacionalmente con un sistema jurídico, con un sistema, yo diría, muy razonable, en el que ha llevado a detener a un expresidente. Eso es muy delicado, porque finalmente, porque es un presidente que ocupó, obviamente, cargo de la nación de América Latina más importante. Brasil es el país más grande de América Latina, y que un expresidente esté detenido, particularmente por corrupción o algo que se le asemeja, tiene que ver con un tema muy delicado. Y también da cuenta de la fortaleza de lo que significa lo que es la justicia brasileña. O sea, yo creo que, imagínate tú, si nosotros tuviéramos mañana acá preso, por ejemplo, al presidente Piñera o a la presidenta Bachelet o a Frei. ¿Cómo, independiente que estemos de acuerdo o no? Brasil es un país enorme, una potencia, y tener a su presidente, a un expresidente preso, ha generado un cuestionamiento enorme. Sin embargo, tenemos que decir lo siguiente, Enrique, en función de lo que a nosotros nos sirve respecto de esto. Hay que tener mucho cuidado con la manera en cómo las autoridades que son pagadas por el Estado se comportan. No basta ser presidente de la República y generar una serie de negocios para amigos, para la política, te diga, porque aquí, aunque la cosa está más lejana, aquí toca un punto muy importante, porque las empresas brasileñas, fundamentalmente Odebrecht, Odebrecht, un señor de apellido Odebrecht, que es grande, de una de las constructoras más grandes, permeó el aparato político de Brasil, con una serie de recompensas monetarias, por no decir claramente coimas, a un montón de colaboradores de Lula. Y todos los colaboradores de Lula están casi todos presos. Y a su vez que las circunstancias de Odebrecht también toca a Chile. No olvidemos que tuvimos un precandidato a presidente de la República que anduvo con un avión prestado de Odebrecht. Y que el ex ministro Lillo, que ocupó fue ministro del Interior, el primer ministro del Interior que tuvo la presidenta Bachelet, también estuvo en ese tema, que consiguió platas de Odebrecht para la campaña presidencial de Michelle Bachelet. Por lo tanto, hay todo un entramado de lo que hizo las empresas brasileñas, y como Lula es uno de esos representantes, uno de esos grandes, articuladores de eso. Ahora, digamos lo siguiente también. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque esta pena que tiene Lula es una de las 6 o 7 que tiene en Brasil. Esta es una, le faltan 6 más. Por lo tanto, no sabemos cuánto esto va a significar, y si finalmente Lula, yo creo que no, de acuerdo a esto, ya no va a ser presidente de la República. Y acá se ha tratado de magnificar o llevarlo al plano de que hay un asunto político contra él, y claramente, dado todo lo que da, y dado todo lo que fueron las atestiguaciones, cómo atestiguaron los colaboradores de Lula respecto a esto, y cómo finalmente lo dejaron a él a expensas de una decisión que no cabía otra para los jueces brasileños, que de declararlo reo, y finalmente él tuvo que entregarse, porque más allá de la parafernalia, de los apoyos políticos que ahí ocurrieron, él tiene que cumplir con la ley. Y en Brasil, y en Chile, y en todo el mundo, la ley debería ser igual para todos. Por eso que la lección que entrega la judicatura brasileña apunta a un tema muy interesante, porque ¿cuándo eso lo vamos a hacer en Chile? ¿Cuándo eso va a ocurrir en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia? ¿Cuánto fue lo que hizo? No olvides tú, además, distinguido Enrique, que Kuczynski, el presidente de Perú, cayó por esto mismo. Entonces, ¿quiénes más tienen que caer acá en América Latina respecto a las platas
que tocaron ahora a Lula y que también tocaron a otros presidentes, ministros y parlamentarios y gente de Estado en los países de América Latina. Entonces se abre una caja de Pandora muy interesante, con la cual nosotros aquí en Razones de Estado estaremos muy atentos para decirle a nuestros auditores y a nuestras auditoras lo que está ocurriendo en el mundo y llevarle nuestra opinión fundada, informada, para que se puedan hacer también desde Madero una opinión respecto a lo que ocurre en Chile y en el mundo, Enrique. Madero FM, la fuerza del norte.